Bienvenidos a la materia clínica psicológica, psicoterapias. Esta es la segunda cátedra. Quien les habla es Eduardo Keegan. Les damos la bienvenida a la materia. Bueno, sentimos que la cursada tenga que ocurrir en estas circunstancias tan especiales, pero bueno, hemos hecho todo el esfuerzo posible para que ustedes puedan tener acceso a las clases de la manera más similar posible a una cursada normal. Y esperamos, por el bien de todos, que estas circunstancias se resuelvan lo antes posible. En esta presentación en PowerPoint ustedes van a encontrar, en primer lugar, algunas cuestiones generales respecto de esta materia. Van a ver un breve recorrido sobre los módulos que cubrimos en ella y un poco el contrato de cursada. Ustedes se van a encontrar aquí con materiales, con textos y con ideas que tal vez sean distintas o bastante distintas a muchas materias que ustedes han cursado anteriormente. Les pedimos en ese sentido que lean estos materiales con un espíritu de apertura y que acompañan las clases con la lectura de la bibliografía, porque justamente, más allá de que nosotros aquí le estamos dando una guía de lectura, les va a resultar, bueno, desafío mayor acompañar la lectura de bibliografía sin tener tantas horas de clase presencial. Como pueden ver aquí en la imagen, nosotros en esta cátedra nos interesamos particularmente por la psicoterapia entendida como una praxis científica. Esto es un conocimiento que se genera con un método caracterizado, riguroso, que se publica en revistas que están sometidas a arbitraje, a la crítica, al control de calidad. Y por ende no nos interesamos en un marco teórico en particular, más allá de que todos los que trabajamos aquí practicamos la terapia cognitivo-conductual, sino en la psicoterapia basada en la evidencia, en toda psicoterapia que tenga esta pretensión de cumplir con ciertos estándares razonables de cientificidad. En esta primera clase hay dos grandes focos, un pequeño desarrollo histórico de la psicoterapia, algunos problemas históricos de la psicoterapia y qué solución se le fue dando, y también una caracterización de las aplicaciones de la psicoterapia para poder diferenciar distintas aplicaciones y distintas exigencias que tienen estas diferentes aplicaciones. Entonces aquí tienen una secuencia de temas que observamos en la materia que pueden ver en el programa y que aquí están explicados. Y como se señala acá, nos interesa en particular enfatizar la investigación empírica de la psicoterapia, tanto de los resultados, esto es de lo que los procedimientos logran o lo que los terapeutas logran con las personas que los consultan, como de los procesos de la psicoterapia. Esto es de la investigación de los mecanismos y acciones que producen esos resultados. Vamos a tratar de ilustrar las intervenciones psicoterapéuticas con distintas poblaciones y con distintas patologías para que ustedes puedan ver las mismas ideas ilustradas con distintos tipos de problemas, ya que la variedad de la psicopatología puede ilustrar mejor alguna idea respecto de cómo intervenimos sobre la psicopatología en general. Una de las cosas que les hemos agregado en esta materia es una consideración de las relaciones entre psicoterapia y psicofarmacología, ya que cuando ustedes se gradúen, por lo menos aquellos que se dedican a la psicología clínica, se van a encontrar con que muchos de sus pacientes, o en algunos casos todos sus pacientes, si trabajan en un contexto hospitalario con pacientes severos, están recibiendo a la par tratamiento farmacológico. Entonces lo que nos interesa en particular de ese tema es que ustedes puedan ver las relaciones entre psicoterapia y psicofarmacología, pero a la luz de la investigación empírica, no a la luz de las opiniones o del análisis antropológico, sociológico contemporáneo, sino a la luz de lo que dice la investigación empírica sobre los resultados de cada tratamiento por separado o esos tratamientos en combinación.
Un punto que quisiera comentar de lo que ustedes ven aquí es el caso de lo que se conoció como Critical Stress Debriefing, una intervención que se aplicaba hace unos cuantos años a las personas que habían sido víctimas de alguna catástrofe en la esperanza de esa manera reducir la probabilidad de que estas personas desarrollaran estrés postraumático, pero que a la larga terminó demostrando que era peor la intervención que dejar que la gente simplemente siguiera su curso sin intervención. La gente que había hecho Critical Stress Debriefing terminaba teniendo más estrés postraumático que la gente que no lo había hecho. Este es un ejemplo de otros que podría haber de por qué debemos investigar la psicoterapia, porque la psicoterapia no siempre beneficia a la persona que la recibe. En investigaciones más generales, uno puede ver que alrededor de un 8%, 10% de los pacientes, de hecho, terminan peor al haber hecho psicoterapia que antes de realizarla. Como se ve aquí en el contenido de esta imagen, vamos a analizar algunos casos exitosos de diseminación de la psicoterapia, un punto muy importante cuando ya no pensamos la psicoterapia como una práctica privada, individual, para gente aristocrática, como era el caso a principios del siglo XX, sino como algo que es parte de la salud pública y que en principio debe ser ofrecido fundamentalmente por el Estado a poblaciones que pueden alcanzar las decenas de miles o cientos de miles de usuarios. Aquí lo que ustedes pueden ver son algunas de las preguntas que intentamos responder con esta primera clase. Es importante que ustedes a lo largo de las clases que van a ir recibiendo presten atención a cuáles son las preguntas que se intentan responder. No nos interesa que ustedes lean un, un texto en particular por ese texto en particular. Los textos han sido elegidos fundamentalmente como buenas representaciones comprensibles de alguna temática que queremos ilustrar, de algún debate en psicoterapia que queremos ilustrar. Entonces, presten atención a estas preguntas porque ellas deben funcionar, digamos, como guía de lectura para que los ayude a... Bueno, lo que ustedes ven aquí es una sinopsis de un texto de Allen D. Bergin que ustedes tienen en la bibliografía, que es de un manual de psicoterapia muy famoso que se edita y se renueva cada tantos años. Uno de los compromisos que tenemos en la cátedra es que ustedes efectivamente cursen la materia leyendo materiales que sean lo más recientes posibles, si es posible de los últimos 5 años, para que estén al tanto de los debates contemporáneos y no de la historia de la psicoterapia. En esta clase sí estamos viendo algunas cuestiones históricas porque han sido importantes para el debate contemporáneo. Aquí vemos algunas ideas muy básicas sobre el conductismo y sobre su contribución a la historia de la psicoterapia. En la anterior filmina veían algunas cosas bastante importantes que nos legó Carl Rogers que hacen a la cuestión de el impacto de la alianza terapéutica en los resultados de la psicoterapia. Aquí ven algunos comentarios sobre la contribución de la terapia cognitiva, los modelos desarrollados por Ellis y por Beck, que se vinieron a sumar a la tecnología de la terapia conductual y dieron lugar eventualmente a la aparición de la terapia cognitivo-conductual. El informe Hans Eysenck publica un paper famoso en 1952 que gatilla una gran discusión que duró muchos años acerca de la necesidad de investigar la eficacia de la psicoterapia. Esta materia también tiene que ver con la psicoterapia como praxis profesional y aquí tenemos que hablar de los profesionales, o sea, los psicoterapeutas, su entrenamiento y la forma en la que se organizan para su trabajo, todas cosas que han cambiado muchísimo desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Bueno, aquí uno de los puntos que van a ver desarrollados en la siguiente clase es la relación entre investigación y práctica clínica y cómo organizamos nuestros sistemas para proveer psicoterapia de buena calidad a una gran cantidad de gente a la vez. Aquí ven alguna explicación entre las diferencias entre tratamientos con apoyo empírico y práctica clínica basada en la evidencia, dos conceptos que están explicados y que les pedimos que lean con detenimiento.
aquí ven algunas de las diferencias en lo que serían los tratamientos de apoyo empírico y la psicoterapia basada en la evidencia. Un tema importante que vamos a ver varias veces a lo largo de la cursada es cómo diseminamos la psicoterapia, es decir, cómo hacemos para que la mejor psicoterapia posible para ese paciente en particular llegue a esa persona de manera eficaz. En esta imagen lo que vemos es otro debate acerca del eclecticismo y el integracionismo en psicoterapia que retomaremos más adelante en las clases referidas a la terapia cognitiva. Hay una referencia en esta materia breve sobre el tema de la ética de la investigación y la ética en psicoterapia que se retomará al final de la materia, pero aquí vemos uno de los primeros problemas es, bueno, ¿cómo hacemos para investigar psicoterapia y a la vez asegurarnos que esto sea ético? Esto es, no privar a gente de un tratamiento que podría funcionar por el solo hecho de convertirlos en sujeto control. Estas cuestiones serán analizadas en la clase siguiente y también al final de la materia en la clase referida a ética en psicología. Y como les comentaba antes, aquí hablamos de las aplicaciones de la psicoterapia. La idea de que ustedes tienen un texto para leer, la idea acá es diferenciar cuando usamos la psicoterapia para tratar un trastorno mental, como podría ser el trastorno obsesivo-compulsivo, de cuando usamos la psicoterapia para trabajar con algo que sería desarrollo personal, cuando la gente nos consulta porque quisiera que su vida fuese diferente, más gratificante o desarrollarse más plenamente como personas, de la situación en la que una persona nos consulta porque atraviesa una crisis vital, esas crisis que son normativas, pero que con frecuencia traen a la gente a la consulta. Aquí tienen unos casos que ilustran esto. Este es el caso. Este caso, Pedro, una persona que ha recibido un tratamiento por un trastorno mental, pero se ha recobrado a través del tratamiento de él. Y en el tercer caso, caso de Javier, una persona que ha sido atendida por médicos que no han acertado a darle un diagnóstico médico y que le sugieren que haga una consulta psicológica porque sospechan que sus problemas podrían deberse a algún tipo de trastorno. Aquí hay unas preguntas que les pedimos que hagan como un ejercicio antes de continuar con las siguientes imágenes. Denle una respuesta antes de continuar con las siguientes imágenes. Bueno, y aquí hay algún tipo de elaboración o reflexión acerca de estos casos. Ok, una representación gráfica de lo que presentamos. Alguna referencia sobre psicoterapia como tratamiento de los trastornos y la diferencia entre lo que se consideraba al inicio y lo que consideramos al respecto hoy en día. En la siguiente clase seguramente verán la famosa pregunta que se planteó Gordon Paul en 1969. Necesitamos investigar para saber qué funciona mejor para quién en el momento presente, en el contexto concreto en el que esa persona requiere. Aquí alguna referencia a la psicoterapia, al abordaje de las crisis vitales, por qué es importante o por qué puede ser útil lidiar con las crisis vitales. En principio la gente durante muchísimo tiempo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, se arregló sin los psicoterapeutas con sus crisis vitales, pero la resolución exitosa de una crisis vital suele estar asociada con una reducción de la chance de que esa persona desarrolle un trastorno mental. Un ejemplo clásico sería la depresión mayor. Cuando nuestras crisis se asocian a pérdidas, muchas veces esas personas pueden desarrollar un episodio depresivo mayor, un trastorno depresivo mayor, y la intervención de un psicoterapeuta de manera acotada puede reducir ese riesgo. Y esto es lo que mencionábamos antes, todos los beneficios potenciales de la intervención de un psicoterapeuta con un consultante para la promoción del desarrollo personal. La psicoterapia no se asocia simplemente con lidiar con la psicopatología hoy en día, sino también con la promoción del bienestar.
Un punto que retomaremos en lo que tiene que ver con la ética de las intervenciones es el punto del consentimiento informado. Necesitamos que nuestros pacientes reciban información sobre lo que nosotros les proponemos como intervención y que brinden su consentimiento para hacer la intervención, pero una vez que hayan sido debidamente informados. Bueno, aquí tienen algunas ideas que vimos anteriormente organizadas en un cuadro. Y por último, aquí tienen la bibliografía que deben leer para acompañar el material de esta clase.